Hola amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a una nueva edición de Físicamente. Estamos prontos a iniciar una conversación ahí, que empiezan a sumarse ya. Vamos esperando a distintos amigos que se vayan sumando para luego hacer contacto. Bueno, seguimos conversando. El capítulo anterior yo creo que a mí por lo menos y quizás a todos ustedes los dejó también pensando mucho respecto, perdón que mueva la cámara, pensando mucho respecto al tema de cómo finalmente el cerebro determina tanto nuestras emociones, cómo el tema de la meditación ha pasado hoy día a ser ya no un tema como de la esoteria y de cosas de ese tipo, sino que también un tema súper importante en lo que es finalmente las terapias, el bienestar psicoemocional, el bienestar físico. Bueno, y cuando conversamos con Nazaret Castellanos, esta neurocientífica española, nos habló de nuestro siguiente invitado, que es psicólogo de la Universidad Católica acá en nuestro país, pero que se ha especializado mucho en lo que es la terapia de la compasión, que es como la que la lleva en estos momentos. ¿Ah? Quizás Gonzalo no está escuchando al tiro, lo voy a contactar, lo que pasa es que voy a arreglar una cosa de la luz acá porque está un poco difícil. Espérenme, ¿eh? Bueno, no está tan buena la luz, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, chiquillos? Ya, vamos a contactar entonces a Gonzalo. Ahí está. Creo que quizás la han escuchado. Vamos a hablar sobre el mindfulness y el equilibrio emocional. Gonzalo, ahí estás. Hola Monse, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gusto saludarte, gracias por la invitación a Eh, compartir este ratito. Así es, muchísimas gracias. Entonces, a ver, ahí vamos a ir para ver cómo nos escucha todo el mundo, para ver cómo va finalmente la conexión, para que comenzamos a conversar con Gonzalo. ¿Sabes qué? Yo voy a desactivar. No, mí ya está, la gente ya está contestando. Yo troto. eh, Respecto a esta cosa del camino hacia el equilibrio. Ya, Gonzalo, yo no sé si escuchaste un poco la presentación antes de conectarme, pero este es un programa que se llama Físicamente, que ya llevamos hartos miércoles conversando de distintos temas que tienen que ver con la salud mental y física, y principalmente Ujú. yo creo que todo ha ido convergiendo un poco a cómo la salud mental y física cada vez como que hay más evidencia, o al menos en lo a nivel de experiencia, que está muy unida, ¿no? El cómo nos Ujú. sentimos, tanto emocionalmente afecta a nuestro físico o todo es parte de un propio sistema. Bueno, y en esa búsqueda nos recomendaron a Gonzalo Brito, que él es psicólogo de la Universidad Católica, es doctorado también en psicología transpersonal y especialista en esto que se llama de la terapia de la compasión. A mí ya el tema de la terapia de la compasión me da pánico porque encuentro que suena a una cosa como pechoña, católica. Entonces digo, ya eso para mí sería lo menos terapéutico que yo puedo, que me puedo imaginar que me hagan hacer una terapia de la compasión. ¿Estoy equivocado o no? No estás equivocada, yo creo que tu percepción puede reflejar un temor común cuando se habla de compasión y por eso parte del trabajo que hemos estado haciendo en estos años. Y yo hice mi doctorado en el tema de la compasión, te puede parecer como curioso porque te genera tanto rechazo, Como de un pero cura. si entendemos, primero hay que entender qué es la compasión, ¿no? Ajá. Porque muchas veces se confunde la compasión con lástima, ¿m? Con sentir pena por. La compasión es, es algo bastante específico. Es la motivación de aliviar y de prevenir el sufrimiento, cuando el sufrimiento está presente. Es Ujú. decir, me imagino que es lo que te motiva a estar acá, por ejemplo, compartiendo herramientas de salud comportamental, hábitos saludables, cómo cuidarse. Es una motivación compasiva.
La compasión es ser sensible al sufrimiento de uno mismo y de los demás. Cuando hablamos del propio sufrimiento hablamos de autocompasión, cuando hablamos de sufrimiento de los otros hablamos de compasión, pero es sensibilidad más la motivación de aliviar y de prevenir ese sufrimiento. No tiene nada que ver con la lástima, porque la lástima lo que hacemos es mirar para abajo, y a nadie nos gusta que nos miren para abajo, ¿cierto? La lástima desempodera a quien la recibe, y a quien la ofrece lo pone en un lugar de superioridad, ¿no? De cierto poder y de estar de arriba hacia abajo. Mm. Entonces, es importante entender esto, que la compasión nos ayuda a cuidarnos y aliviar, a trabajar con nuestro sufrimiento, e interpersonalmente nos ayuda a reconocer al otro como alguien que, tal como yo, desea ser feliz y estar libre del sufrimiento, y a lo mejor yo puedo, a través de cómo interactúo con ese alguien, ayudar a reducir su sufrimiento o promover su bienestar y florecimiento. Gonzalo, ¿y por qué la compasión viene a ser de alguna manera quizás un elemento, podríamos decir, nuevo dentro de las terapias o de las propias psicoterapias? Eh, ¿Cuál es la mirada que otorga este concepto de la compasión que quizás no daba una terapia tradicional? Eh, Mm. ¿Cuál es finalmente el cómo me miro yo, la introspección que hago desde el punto de vista de la compasión versus quizás otras terapias más tradicionales? O podríamos decir de la Ujú. orientación psicoanalítica o algo así, ¿no? Buenísimo. Mira, la terapia centrada en la compasión, que ese es su nombre, en inglés Compassion Focus Therapy, surge, se desarrolla principalmente para trabajar con personas con altos niveles de autocrítica destructiva y altos niveles de vergüenza. La vergüenza no se refiere a que me da vergüenza hablar en público, se refiere a sentir que hay algo fundamentalmente podrido en uno que no quiero que los demás vean. La vergüenza es como sentirse el alguien indeseable o indeseado frente a mis ojos, esa es la vergüenza interna, o frente a los ojos de los otros, esa es la vergüenza externa. Entonces, la terapia centrada en la compasión surge de una comprensión evolutiva de nuestro cerebro, de nuestra mente. Así que con NASA explorar un poco acerca de la interacción entre cuerpo y cerebro, y cómo influye esa interacción en nuestro bienestar o malestar. Entonces, una comprensión evolutiva de nuestra mente y cerebro nos muestra que por el tipo de especie que somos los seres humanos, mamífero, primate, con neocórtex que nos permite crear mundos en nuestra cabecita que no están inmediatamente presentes, como es para el resto de los colegas mamíferos, esta complejidad particular del ser humano hace que los seres humanos seamos particularmente sensibles a lo que llamamos el cuidado o Ujú. la falta del mismo. Hay algo muy dañino para el ser humano, que es no recibir cuidado, no sentirnos sostenidos por un otro. De hecho, si piensas en la fragilidad que tenemos, el infante humano, el nacer, ¿cuánto tiempo requiere un ser humano para salir más o menos adelante? ¿Cuánto tiempo de cuidado? No son días, no son semanas, ni siquiera son Hoy día, años, ¿no? hoy día son como 30 años Claro, sí, para que se vayan de la casa. total. 30 años si es que el país no está muy en crisis, si es que no está en la embarrada en un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, para el ser humano, el sentirse cuidado es Ujú. sinónimo de sobrevivir, y falta de cuidado es sinónimo de no sobrevivir. Por tanto, a los seres humanos nos importa mucho la motivación que sentimos del otro hacia uno y el afecto que sentimos del otro hacia uno. Ujú. Disculpa, hay una moto acá, no sé si suena muy fuerte. Eh, entonces, cuando sentimos el cuidado recibido en nosotros, eso nos ayuda a estar en lo que llamamos en la activación de calma y afiliación, que es donde nuestro sistema nervioso no solamente puede calmarse y regularse, sino que florecer en su potencial. Entonces, otras terapias, bueno, todas las terapias son muy buenas y también va a depender del terapeuta, ¿no? No, Ajá. no quiero hablar de terapias buenas, terapias malas, sino que hay mejores y peores psicologías, ¿no? Entonces, eh, cuando nos dedicamos solamente a cambiar unos pensamientos por otros, como se dedica principalmente la terapia, por ejemplo, cognitivo-conductual, que es cambiar creencias irracionales, pensamientos irracionales por otros más funcionales, pero no tocamos principalmente el componente afectivo o motivacional, no vamos a tener ese impacto emocional que tiene la sensación de poder recibir cuidado de otros y de uno mismo, ¿vale?
o si nos dedicamos solamente a cambiar nuestras conductas, que son súper Ya. importantes de cambiar también nuestras conductas, pero no cambiamos el tono afectivo. Por ejemplo, yo me puedo cambiar cómo me hablo a mí mismo, pero si no cambio el tono con el cual me hablo, no voy a mejorar psicológicamente. Tal como en una relación de pareja, tú a lo mejor le puedes decir algo que lógicamente suena deseable al otro, pero si no está conectado con una motivación de cuidar al otro, el otro lo percibe como algo falto de cuidado. Entonces, lo que tiene particular la terapia central de la compasión es tocar los sistemas de apego de las personas, esa parte Ya. sensible del alma que tiene que ver con sentirse básicamente seguro en el mundo, o inseguro si es que te falta eso. Y eso quiere decir que es como la antítesis del psicoanalista, por un lado, que es como la frialdad en persona, y en ese sentido el terapeuta cognitivo también de alguna manera requiere como el tono de cuidado, un tono más cariñoso en la propia terapia. Mira, ahí quiero hacer una precisión para no caer en generalizaciones, Ajá, porque va a depender mucho del terapeuta. O sea, efectivamente, el estereotipo del psicoanalista con su paciente en el diván, con quien no hace contacto visual, que solamente escucha, que genera interpretaciones sobre lo que dice el paciente, bastante desconectado en el vínculo, porque trata de tomar como esa distancia para claro. evitar la transferencia, la transferencia, todo eso. Eso es algo que ya casi no existe. Realmente el psicoanálisis ha tenido un giro relacional. Hay muy pocos psicoanalistas que hoy trabajan con diván, sino que porque sabemos que por nuestra naturaleza humana y nuestra neurobiología interpersonal, la mirada del otro y el sostén de la presencia y sentirnos sentido por el otro es profundamente sanador. Entonces, puedes tener un terapeuta humanista existencial que no necesariamente sea cálido, y puedes Mm. tener un terapeuta conductista o psicoanalista que tenga las cualidades humanas de la calidez, de la presencia, de la empatía, de la escucha activa y de la compasión, y eso es lo que va a hacer la diferencia. Entonces, además de esas variables del terapeuta, si tienes un marco terapéutico que pone en el centro de la ecuación la psicología del cuidado y la compasión, es una combinación muy potente. Y cuando uno habla de eso, de la voz interna, del tema de la compasión, ¿significa de alguna manera una manera de entenderse y de tratarse a uno mismo? Después podemos hablar del tema que también tiene que ver con compasión con los otros, pero es como generar una voz interna que te trates mejor a ti mismo. Yo, después de que escuché las primeras palabras del tema de la terapia de la compasión, yo siempre quiero hacer dieta, por ejemplo. Entonces, cada vez que como algo que no, digo, ¡ay! Me odio. Y ahora, cada vez que, esta última semana que supe lo que era, cada vez que no hago la dieta, me digo, ay, qué tierna, no te resulta nunca. Como que, como que, ¿será eso? ¿Será ese el cambio de tono que tengo que tener respecto a mí misma? Bueno, hay que ver. Mira, es interesante que traigas el ejemplo de la comida, porque es un ámbito donde hay mucho sufrimiento. Hay mucho No, sufrimiento en la relación con la terrible. comida, la autoimagen. O sea, imagínate, ya era difícil ser adolescente, por ejemplo, hace 20, 30 años atrás. Imagínate lo que es ahora con Instagram, con TikTok, Mm. con estos ideales de forma, etcétera. Entonces, hay varios estudios que muestran que, por ejemplo, las personas más autocompasivas tienen más facilidad para seguir una dieta que las personas más autocríticas, lo cual puede parecer un poco contraintuitivo en una primera escucha, ¿no? Uno pensaría la persona que más se golpea a sí mismo, que más se maltrata, va a seguir más a rajatabla una dieta, ¿cierto? Ajá. Pero lo cierto es que las personas, cuando somos más autocríticas, más nos cuesta recuperarnos cuando nos caemos de nuestros ideales y tendemos a tirar por la borda todo el proyecto, ¿vale? Por Ya. ejemplo, quiero hacer dieta, no voy a comer chocolate, ¿vale? Por ejemplo, tú me regalas un chocolate, me como un cuadrito y yo digo, ya las embarré, ya no es perfecto, Me voy se a va al la mierda. carajo y me Como como todo. todo el Sanenur, ¿no? ¿Vale? Eso incluso tiene un nombre en inglés que se llama el What the Hell Effect, que es como el efecto de mandar a la cresta, en buen Ya. chileno, ¿no? En cambio, cuando las personas, y lo bonito de esto es que es entrenable, ¿no? A través de entrenamiento en compasión, pero también a través de la terapia, uno puede ir entrenando una voz interna que te acompañe como un amigo que te quiere, ¿no? Un Ya. amigo que te quiere realmente, cuando te caes,
no te dice, eres una basura, no sirves para nada, nunca vas a salir adelante, nunca vas a lograr tu objetivo. ¿Qué hace un amigo? Un amigo tampoco barre debajo de la alfombra el problema. No te dice, no, no, si no te comiste el chocolate. Un Ujú. amigo te ayuda a ver la realidad, pero te ayuda a ver que no eres solo el error que cometiste y que tu perspectiva es, y tu vida es más amplia que eso. También te recuerda que cambiar de hábitos no es fácil, por lo tanto, caerse de vez en cuando tienes la meta de cambiar de hábitos, es parte del proceso de cambio y no el fracaso del proceso de cambio. Ujú. Entonces, curiosamente, cuando las personas se maltratan más a sí mismas, les cuesta más recuperarse de una caída y tienden a abandonar. Las personas autocompasivas, cuando se caen respecto a algo que quieren lograr, reconocen la caída como parte de un proceso natural y pueden decirse a sí mismas algo que les alienta a seguir adelante, aceptando la caída como parte integral del proceso. ¿Vale? Entonces, Ujú. lo interesante acá es que la mayor parte de nosotros, Monse, no somos conscientes de que tenemos voces adentro. Ya. ¿Vale? Y, y por eso necesitamos cultivar mindfulness, entre comillas. Mindfulness lo vamos a entender como ser consciente de la experiencia que estamos viviendo momento a momento. Entonces, Cuando tú hablas la de las práctica, voces, sí, cuando hablas de las sí, voces, es que uno tiene de alguna manera distintos juicios acerca de sí mismo. ujú. Sí, uno tiene un montón de cosas adentro de uno mismo. De hecho, desde el enfoque de la terapia central de la compasión, hablamos de los múltiples yoes, porque efectivamente, por ejemplo, tu yo que pone la alarma a las 6 de la mañana para meditar de 6 a 6 y media, y después trotar de 6 y media a 10 para las 7 y después tomarte un desayuno saludable, no es el mismo yo que en la mañana le manda un tortazo al despertador cuando está sonando y manda el carajo al plan y se levanta a última hora corriendo para llegar a la pega, ¿no? Tomándose un café en el camino. Entonces, estamos, los seres humanos, plagados de contradicciones y tenemos múltiples, como podríamos decir, módulos o personajes Mm. internos y voces internas. Entonces, una de las voces que más nos hace sufrir a los seres humanos es la voz autocrítica, ¿no? Ya. Que es, que comenta cuando te miras al espejo y miras solamente lo que no gusta, ¿no? Por ejemplo, mira la arruga, mira el rollito, mira la ojera, etcétera, en vez de mirar lo que sí funciona en ti. Esa es la voz autocrítica. Y la voz autocrítica está más disponible para personas que en su infancia han recibido poca validación, por ejemplo, o lo que llamamos un apego inseguro. ¿M? Ujú. En cambio, las personas con apego más seguro en la infancia, es decir, que no quiere decir sobreprotector los padres, sino que padres o cuidadores que han dado una base de seguridad afectiva, pero también han dado como la libertad para explorar, equivocarse y poder volver, ¿vale? Mm. Entonces, las personas desarrollamos patrones de cómo nos hablamos internamente y lo interesante es que solemos no ser conscientes de cómo nos hablamos en la intimidad de la mente. Pero Mm. cuando yo me digo, por ejemplo, Gonzalo, qué estupidez la que dijiste, por ejemplo, mi cerebro emocional y mi cuerpo lo recibe como si un otro me dijera eso. Cuando yo Ya. me digo soy un imbécil, mi cuerpo, mi cerebro emocional, va a generar una respuesta que llamamos la respuesta de amenaza, la activación del sistema de amenaza, que es me están atacando. Mm. Y durante el día se calcula que los seres humanos tenemos entre 40.000 y 60.000 pensamientos al día. Qué Y horror. tendemos a repetir los pensamientos que más hemos entrenado. Por Ya. tanto, si yo entreno mucho una voz autocrítica, es la que más está a la mano. Entonces, por ejemplo, yo te pregunto a ti, cuando a ti, cualquier cosa, cuando a ti se te cae algo, o dijiste algo y cachaste que metiste la pata, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Soy una estúpida. Ok, el decirte eso, ¿a quién ayuda? Yo ¿Ayuda a quién dijiste? ¿Te ayuda a ti? a esa sádica que siempre me dice que soy una estúpida. Ujú. A ti no te ayuda, digamos, realmente. O sea, si yo quiebro un vaso y yo me digo que estúpido, no, no vuelve el vaso, ¿cierto? Ni yo voy a poder corregirme compasivamente para poder responder con mayor amabilidad cuando me pase algo así. Los seres humanos metemos la pata de vez en cuando. Ojalá
ir ganando sabiduría para meterla un poco menos con el tiempo, ¿cierto? Pero porque somos humanos, somos falibles y siempre nos vamos a estar equivocando, ¿vale? Entonces, ¿cómo respondo a mí mismo frente a mis acciones, a distintas situaciones? Va creando hábitos. Los hábitos, y esto a lo mejor lo hablaron con Nazaret la semana pasada, los hábitos van creando patrones de activación neuronal. Increíble eso, sí. Entonces, esto no es magia, sino que distintos tonos afectivos y distintas palabras hace que ciertos patrones, ciertos grupos de neuronas se vayan cableando entre sí. Y las neuronas que se cablean entre sí tienden a disparar juntas nuevamente. Entonces, cada vez que hacemos algo, por ejemplo, si yo toco el piano, nunca he tocado el piano, y empiezo a hacer escalas, mi cerebro en un mes va a ser un poco distinto a mi cerebro de ahora. Un poco distinto, Mm. porque va a haber aprendido a hacer escalas. Si yo me digo soy un imbécil, y me lo digo miles de veces, mi cerebro es un cerebro que sabe decir soy un imbécil. ¿Sí? Ujú. Fácilmente. Si yo practico, en realidad porque nuestro cerebro, y esa es la maravilla del ser humano, está abierto, es plástico, es neuroplástico, ¿no? En el sentido de que puede cambiar en su estructura y en su Mm. funcionamiento de acuerdo a las experiencias que vamos teniendo. Entonces, si yo recibo amor, compasión, cuidado de un otro, y yo me empiezo a tratar poco a poco, con bastante trabajo, con un poco más de empatía, compasión y cuidado, eso en sí mismo va recableando mi cerebro en una dirección de generar más salud para mí mismo y por tanto para los demás. O sea, está íntimamente ligada a los dos. Si yo me empiezo a tratar, por ejemplo, si tú eres mi familiar y yo me empiezo a tratar mejor, tú sufres menos, Claro, que si tú te ¿cierto? empiezas a tratar a ti mismo mejor, sufre menos el de al lado, el que vive contigo. Claro, Ey, ¿sabes lo que estaba exacto. Y pensando? además, Ajá. sí. Ujú. Es Dale, que dale. estaba pensando una cosa porque en el fondo esta cosa de la autocompasión, ¿cómo la relacionas tú? Porque también yo creo que estamos viviendo, yo tengo hijos adolescentes y siempre Mm, eh, hablamos como que es la generación merengue. Entonces, que mm, no le puedes exigir mucho en la universidad porque te denuncian por exigencia, que el profesor no te puede decir tanto porque es maltrato estudiantil, que son muchas veces uno siente desde mi generación que son demasiado condescendientes consigo mismos exacto. y les falta finalmente la fuerza de voluntad, el aperrar, el que aunque no te gusta hay que hacerlo. Entonces, muchas veces, como esta idea de la autocompasión, del autocuidado, cómo no sé la que se transforme en seres humanos como, podría decir, merenguitos, ¿cachai? Como Mm. con poco ñeque, con poca capacidad de luchar, con poca capacidad de sacrificarse, porque yo creo que no es toda, pero hay un síntoma de ese merenguismo Mm. en la juventud hoy día. Ujú, totalmente. Y de hecho, uno puede ir viendo la evolución de la cultura de la chilena, por ejemplo, y uno va mirando como Estados Unidos como con 20 años de desfase, un poco, ¿no? Ujú. Y uno ve, por ejemplo, que las generaciones actuales en Estados Unidos, y hay estudios, por ejemplo, que se estudia en los niveles de narcisismo, ¿no? Y que han ido acrecentándose Claro. altamente, y efectivamente, eh, como la generación de una personalidad con poca estructura o capacidad de endurance, ¿no? De persistencia, ¿no? Para lograr las metas y esperar que el ambiente me va a felicitar, haga lo que haga. Eso no tiene nada que ver con la compasión. Y eso es Ujú. muy bueno como tenerlo muy, muy en claro. La compasión es distinto a la indulgencia. Recuerda la definición que usamos al principio, que es sensibilidad al sufrimiento más la motivación de aliviar y de prevenir el sufrimiento. Si yo soy indulgente con alguien, ¿estoy previniendo su sufrimiento? No, pues, no lo entreno, podríamos decir. Lo estoy dejando de Exacto. entrenar. Y si yo soy autoindulgente, por ejemplo, voy a ser autocompasivo y me voy a quedar, voy a comer comida chatarra y voy a, no sé, ver tele todo el día y no voy a comprometerme con las cosas que debo hacer en mi trabajo. ¿Eso será autocompasivo o no en cuanto a la Claro, generación de sufrimiento, de alivio de sufrimiento?
va a generar sufrimiento, ¿cierto? ¿Vale? Entonces, es una distinción que es importante tener clara. Cuando se cría, por ejemplo, a niños con la idea de que haga lo que haga se le felicita y no se le exige nada, eso no es compasivo, sino que es indulgente. Ya. Ese niño que se le felicita, y eso era como muy típico en los 80, en los 90, cuando se le da un trofeo por todo, más o menos el niño logra patear la pelota en el partido de fútbol, y trofeo para el niño, medalla. ¿Por qué? Porque hay que generar autoestima. Pero la autoestima no es lo mismo que la autocompasión. La autoestima es una evaluación positiva de uno respecto a un promedio, es decir, es una mentalidad competitiva. Y no podemos estar todos por sobre el promedio, ¿cierto? Es matemáticamente imposible. Entonces, lo que hace eso es una baja tolerancia a la frustración. Ese niño, cuando se vuelve un adulto, espera que lo premie su jefe simplemente por llegar a la hora del trabajo, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, ser autocompasivo implica ser realista con lo que necesito mejorar. Es decir, si estoy pasado 10 kilos, por ejemplo, ser autocompasivo no quiere decir que yo diga no me sobran 10 kilos, sino que implica el reconocer, chuta, ok, me sobran 10 kilos, y porque quiero cuidarme, porque quiero estar sano o porque quiero eh, estar más contento dentro de mi piel, me voy a acompañar e a invitar desde el amor a cambiar. Ese es el tema. La autocompasión no es no tener conciencia de lo que hay que cambiar, sino que invitarse a cambiar desde el amor y no desde la amenaza. Porque si no, caemos en el otro extremo, Monse, que es, tú dices, no, hay que ser duro, entonces caemos en la lógica, la letra con sangre entra, ¿no? Claro. Entonces, hay que darle duro a los cabros porque tienen que desarrollar carácter. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando las personas recibimos violencia, ¿sí? Cuando recibimos violencia, nuestro cerebro, nuestro cuerpo se cierra al aprendizaje, realmente. Uno quizás, por ejemplo, se puede aprender de memoria algo por miedo en el momento, pero en la relación que desarrolla a largo plazo con el aprendizaje es uno de amenaza, ¿vale? Entonces, actualmente casi nadie estaría de acuerdo con pegarle a los niños en un colegio, por ejemplo, ¿cierto? O Ujú. insultarlos como método de aprendizaje. Pero uno, desde la lógica que decía antes, puede decir, bueno, hay que ser duro con los chicos, así desarrollan carácter. Pues no, los chicos no desarrollan carácter si uno es violento con ellos, pero tampoco desarrollan carácter si uno es indulgente con ellos. ¿Cómo Ujú. desarrollan carácter los chicos? Si es que hay amor y compasión en el proceso. Y el proceso de la compasión implica reconocer los errores y hacerse la pregunta, ok, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Qué es lo más constructivo que podemos hacer con esto? ¿Vale? Entonces, Y eso algunas me personas. interesa a ti. La palabra autoestima no te gusta a ti. Es decir, el fondo es como los códigos en que se mueve la palabra autoestima te parece que son los códigos de la competencia, porque siempre la autoestima ha sido como el fin a lograr, es decir, quiero lograr tener una buena autoestima, y sientes que por ahí se equivoca un poco el camino como de la superación personal si uno tiene esa meta. mm, Depende cómo se definen los conceptos, naturalmente. Entonces, si es que uno entiende una buena autoestima como una sana apreciación de uno mismo y poder reconocer lo que anda bien en uno, fantástico. Ojalá que todo el mundo lo tenga. Pero muchas veces se ha pensado en la autoestima y se ha promovido la autoestima como mirarse al espejo y decir, eres bacán, eres increíble, eres guapo, eres un ganador, sale a comerte el mundo. Como película gringa. Entonces, como película gringa, pero bueno, los chilenos andamos bien parecidos a las Tipo, películas gringas muchas veces, ¿no? Entonces hay que observar ese aspecto. Entonces, como se define muchas veces la autoestima, se entiende como una valoración positiva de uno mismo en relación a un promedio. Por ejemplo, yo voy a tener una alta autoestima de mi estética si me considero más guapo que el promedio. Yo voy a tener una alta autoestima como estudiante si me va mejor que mis compañeros. Entonces, implícito a eso, hay una mentalidad competitiva en la cual uno está o arriba o está abajo, ¿vale? Entonces, en las culturas más competitivas lo que vemos es que hay más depresión, más narcisismo, ujú. ¿sí? Más depresión. ¿Por qué? Porque te estás comparando con ideales que no calzan. Lo hablamos con la cultura del Instagram y de toda esta imagen, ¿no? De vidas perfectas, cuerpos perfectos, etcétera.
Eso te puede deprimir, o bien meterte en un loop de tratar de estar arriba todo el tiempo a un gran costo personal y relacional, donde vas perdiendo empatía con los otros, ¿no? Ujú. Tipo Lobo de Wall Street o ese tipo Sí, de me acordé al arquetipos, tiro ¿no? eso cuando Donde, dijiste el del espejo. Una cosa, Gonzalo, ajá. hay una cosa bien Déjame, interesante. solo para Dirás. terminar la idea, Monse, Ajá. solo para terminar la idea. Entonces, la autocompasión en ese sentido es como, no es una autoevaluación positiva, sino que es un tipo de relación sana con uno mismo. Esa es la Ujú. diferencia. No es Ya, evaluarme positivamente, ya. sino es la decisión de estar conmigo en las buenas y en las malas. De hecho, alguien en un curso en España me dijo, entonces la autoestima es como esos amigos aprovechados que están contigo cuando tienes dinero y cuando te va todo bien en la vida, pero desaparecen si te empieza a ir mal. Y me decía, chuta, igual está interesante, ¿no? La autocompasión es un tipo de relación que efectivamente se alegra, me celebra, me acompaña cuando me va bien, pero no me abandona cuando estoy mal. De hecho, me acompaña y me ayuda a salir adelante cuando estoy mal. ¿Qué es lo que valoramos en una sana relación interpersonal, ¿no? Sí. No solamente cuando me felicitan un montón, sino, chuta, cuando estoy depre, cuando estoy mal, cuando pierdo, cuando me va mal en la vida, los amigos que se quedan ahí, esos son los súper valiosos, ¿no? Entonces, la autocompasión es como un amigo súper valioso que está ahí en las buenas y en las malas. Sí, es que eso es súper bonito, yo creo, Disculpa que te cuando, interrumpí antes. no, no, es bonito cuando uno va aprendiendo, que yo creo que es un aprendizaje bien bonito de la vida, cuando uno va aprendiendo que de verdad hay que saber acompañarse de uno mismo antes que nada. Y que si uno de alguna manera se ha Mm, entrenado en sentirse, porque el mundo, la soledad es como yo siento, la soledad es como casi es la marca existencial del hombre, la sensación de soledad, ¿no? Que se siente muy fuerte en la... Es que ahora yo tengo mucho contacto con adolescentes porque tengo hijos adolescentes, pero que me contactan mucho mm. con mi adolescencia. También me recuerda mucho como que la adolescencia es cuando uno experimenta la soledad más sola que uno puede tener, porque es como incomprensión de uno mismo, incomprensión del mundo. Y si uno, siento, va superando esa adolescencia sanamente, vas entendiendo que la soledad es algo que te va a acompañar toda la vida y que tienes que convivir más dulcemente con ella y reafirmando tu voz, encuentro yo. Y ahí después los amigos te acompañan más. Es decir, yo siento que mis Qué buen amigos punto. ahora son mucho mejor amigos que cuando yo tenía 16 años, porque quizás me sé Mm, acompañar más yo misma, no sé. mm. Qué buen punto. Sí, efectivamente. O sea, y creo que das en el clavo con el tema de la soledad, en el sentido de que uno está siempre consigo mismo, ¿no? Y eso no sé si es soledad realmente, ¿no? No, habría que ver cuál es el tipo de compañía que uno se ofrece a uno mismo en la intimidad de la Mm, propia mente. Efectivamente, qué bueno eso. uno está casado con uno mismo hasta la muerte por lo menos, después no sabemos, ¿cierto? Mm. Pero por lo menos hasta que la muerte me separe de mí mismo, estoy casado, estoy casado y el divorcio sale carísimo, ¿no? Imagínate. Eh, entonces, cómo me trato a mí mismo, cómo me relaciono conmigo mismo es fundamental. Por eso creo que las habilidades, uno, de autoconocimiento y de autoobservación a través de mindfulness, el darme cuenta. Luego, el desarrollar un tipo de relación sana conmigo mismo. Y luego el poder desarrollar relaciones empáticas y compasivas con otros, debiesen estar, y te aseguro que van a estar en el currículum de enseñanza básica de aquí a los próximos años. De hecho, hay varios coles que lo están implementando y escuelas en distintas partes del mundo, Mm. pues son habilidades básicas para la vida que realmente serían tan preventivas de un montón de psicopatología, que después nos sale muy caro, no solamente a nivel individual, sino como sociedad. Digamos, Mm. buena parte, o sea, tú sabes que la depresión es una pandemia más grosa que el COVID, ¿no? En Sí, términos de coste social, de coste económico, de coste mundial. Bueno, si es que desarrollásemos habilidades intrapersonales e interpersonales promotoras de la salud desde pequeños, pues otro gallo cantaría efectivamente. Entonces, esto que parece tan nuevo en realidad es bastante básico. Es cómo desarrollar una relación sana con mi mente y con mi cuerpo y con la mente de los otros, ¿vale? ujú. A nivel interpersonal, pero también a nivel social y colectivo, que es donde vemos muchas polaridades. Mucho que hacer lo preventivo ahí. Sí, Gonzalo, ¿y por qué finalmente en
en este camino de la autocompasión, de aprender a convivir con uno mismo, la meditación o el mindfulness es un camino, pero ¿por qué para ti, de alguna manera, en tu finalmente elección profesional, ha sido como el camino preferente? Ujú. Sí, bueno, tendría que decirte que como muchas personas que llegan a la meditación, yo también llegué a través de mi sufrimiento, ¿no? Ujú. También bastante desde la adolescencia, ¿no? Por circunstancias personales, familiares, tenía muchas preguntas acerca de la vida, mucho cuestionamiento acerca de la vida, y realmente tenía una curiosidad de qué es la vida qué es crecer, es estudiar, tener un trabajo, jubilarse, pagar cuentas. Me parecía que si fuese eso la vida, no tengo muchas ganas de vivir realmente. Mm. Y entonces tuve preguntas bien profundas y existenciales cuando pequeño, cuando joven, que me llevaron relativamente temprano, como a los 20 años, a irme a un monasterio, ¿no? Por 3 meses, con el maestro Thich Nhat Hanh, un maestro zen vietnamita, que en ese momento estaba en un monasterio en el sur de Francia. A los 20 años Y fue realmente eso. tenía, a ver, eso fue el año 2000, tenía 22. Ya. Ahí congelé psicología y me fui sin saber si volvía, porque tenía estas preguntas y me sentía muy solo en mi búsqueda también. Y cuando estuve ahí y estuve conviviendo con 400, 500 personas, cultivando la conciencia plena, el entrenamiento de la mente a través de las prácticas meditativas y el cultivo del amor y la compasión, no solamente hacia sí mismo, sino que hacia todos los seres sintientes, eso me abrió la cabeza de una manera bastante radical. Entonces, para mí, mi elección de trabajar con la meditación no es una elección como profesional, sino que es más bien existencial, que después vi cómo enlazarlo con mi vocación por la psicología, ¿no? Mm. Y por eso decidí hacer mi doctorado en el tema de la compasión y el entrenamiento mental eh, como foco principal, y aquí estamos, ¿no? Entonces, Y qué fue ¿por de esa qué, por qué la... experiencia sí, de esa Mm, experiencia en el monasterio? ¿Qué, qué te hizo clic? ¿Cuál fue finalmente no sé, cuáles son esos recuerdos principales que tienes? Porque te lo pregunto porque hay como una imagen que yo creo que todos de alguna manera echamos mano a la fantasía de, "Oh, me quiero, a mí al menos me pasa, quiero irme a un monasterio budista y parar un poco la máquina. sí. Entonces, ¿y qué fue, cómo fue para ti esa experiencia, más quizás en el detalle de lo que nos puedas compartir? Mm. Bueno, para mí permanece como una de las experiencias claves en mi vida y muy determinantes de camino que he ido tomando después. La experiencia de estar, en ese caso, en Plan Village, así se llama el monasterio de Thich Nhat Hanh, eh, para mí fue muy impactante, como te decía, poder convivir con otros par de cientos de seres humanos comprometidos con el cultivo de la paz interior para aportar paz en el mundo. Ya. Y un monasterio no es un lugar perfecto, porque hay seres humanos y los seres humanos no somos perfectos, tengamos hábitos o andemos con camisas a rayas, ¿no? La mente humana es loca, realmente. O sea, parte de la psicología de la compasión es comprender que tener un cerebro humano es tener un problema, tenemos un lío, ¿vale? Entonces, estar en un Ajá. monasterio también es así. Sin embargo, en el monasterio hay estructura que te permite, en vez de simplemente actuar tus patrones reactivos sin ninguna conciencia, hay dispositivos muy concretos diseñados para trabajar en hacernos conscientes de sus patrones habituales y poder ir transformando nuestros patrones disfuncionales en otros que nos ayuden a florecer nosotros y aportar algo al florecimiento de los demás. Entonces, por ejemplo, nuestra mente habla a 1000 por hora, ¿cierto? Pum, 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 Ujú. pum, pum. Y durante el día reaccionamos, nos enojamos, decimos burradas de las cuales después nos arrepentimos, etcétera. Hacemos un montón de cosas. En el monasterio hay algo muy simple, pero muy efectivo, que es cada media hora suena una campana. Y cuando suena la campana, tú puedes estar haciendo pan, tú puedes estar barriendo, puedes estar haciendo cualquier cosa, dejas tu escoba ahí, estiras la columna, te centras, tomas 3 respiraciones profundas y mentalmente dices, escucha, escucha,
este maravilloso sonido me trae de vuelta a mi verdadero hogar, ¿vale? Y respiras Ujú, conscientemente. Entonces, de la nube de pensamiento y de la locura que te estabas contando en ese momento, ¡pum!, bajas y vuelves a la realidad del momento presente. Y mm, entonces dejas de alimentar estos bucles, le llamamos en terapia central de la compasión, bucles de historias que nos contamos, que aunque sean fantasiosas, activan nuestra fisiología en la amenaza, ¿sí? O en el deseo mm, compulsivo, por ejemplo. Entonces, ese tipo de dispositivos que son tan simples, que están ahí, si tú estás ahí una semana o un mes, yo estuve en ese caso 3 meses, un poco más, realmente va quedando una huella interesante en el cuerpo-mente, donde va empezando a disminuir la reactividad habitual, empiezas a darte cuenta que la vida es un espacio mucho más amplio que entrenarte para ser un consumidor, ¿cierto? mm, Sino que te das cuenta que tener una vida humana es un regalo precioso, único, insólito realmente, con las facultades cognitivas, físicas, emocionales que tenemos. Entonces quiero aprovechar mi vida. ¿Para qué? Para aprender, para comprender qué significa realmente estar vivo, para poder florecer en mi potencial y ayudar a que otros estén lo mejor posible, otros humanos, otros animales, otros vegetales, etcétera, como, como tener ese propio lugar en el mundo, ¿no? ujú, En armonía con el mundo, que si lo ves, eso está en el ámbito del budismo, del Dharma en particular, pero está bastante inserto en la mentalidad de los pueblos originarios de todo el mundo, ¿sí? Por ejemplo, mm. en nuestra tradición chilena mapuche, ¿no? ¿Ya? Para el mapuche la salud es equilibrio con el medio ambiente. Y el rol del ser humano es ser guardián y protector y cuidador de ese equilibrio que hay en la naturaleza. Es armonizarse. Eso lo ves también en el taoísmo muy fuerte, en el hinduismo lo ves muy fuerte, en las tradiciones chamánicas de todo el mundo. Sí, nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura digital, postmoderna, exportada de Estados Unidos a todo el planeta, más o menos, por simplificar bastante, es un experimento muy nuevo, es muy nuevo. Estamos en la primera cultura que se concibe, que concibe al ser humano como desconectado de la naturaleza y desconectado de lo invisible, ¿sí? Somos como la primera cultura, y es global, que no tiene una concepción más allá de lo material. Y así estamos, ¿cómo estamos? Con una catástrofe ecológica no vista en miles de años, ¿cierto? Estamos en la sexta extinción masiva. ¿Cómo estamos económicamente? Pues el 1% tiene más recursos que el 99%. ¿Cómo estamos migratoriamente? ¿Cómo estamos políticamente? O sea, son las consecuencias de una visión del ser humano como, como, como una máquina de consumir, básicamente, de depredar. Entonces, necesitamos trabajar a nivel personal y la meditación es ese trabajo personal, pero también lo podemos llevar a un espacio colectivo y relacional. ¿Mm? Para responderte brevemente lo anterior, ¿por qué la meditación? La Sí, esta meditación era la significa, pregunta. Ajá, sí, la palabra que usamos en español, que es meditación, es una traducción de un término sánscrito que es bhavana. Bhavana significa cultivar, por eso en mi página le puse cultivar la mente. ya. Y la idea de la meditación es cultivar o entrenar la mente en una dirección que sea constructiva para mí y para otros. En realidad, el cultivo de nuestra mente lo estamos haciendo, meditemos o no meditemos. Por ejemplo, si tú estás viendo contenidos violentos en televisión, estás entrenando tu mente en violencia. Si tú eres bueno para el pelambre y pelas mucho, ¿no? Tienes el hábito de hablar más de otro, estás entrenando tu mente en el pelambre. Si tú tienes muchos pensamientos ansiosos al día, estás entrenando tu mente en la dirección de la ansiedad, por tanto, para tu cerebro y tu mente es más fácil generar eso. Pues de Mm, la misma manera, si somos intencionales respecto a que tengo injerencia sobre para dónde va mi cuerpo-mente, puedo decir, ok, ¿qué tal si entreno este cuerpo-mente en la dirección del amor, de la compasión, de la alegría empática, de la ecuanimidad, de la presencia? Pues eso es lo que descubrieron los contemplativos, el Buda por lo menos hace 2500 ujú, años, pero en todas las tradiciones contemplativas hay herramientas para cultivar la mente o para entrenar
nuestro cuerpo-mente en una dirección de la salud y el bienestar. Igual es loco que ir descubriendo, porque que la meditación es súper distinto al cliché o al concepto errado que uno puede tener como ese de tener la mente en blanco. La meditación finalmente es como, es un entrenamiento, y es un entrenamiento, podríamos decir, de control mental, que siempre, cuando uno habla de control mental piensa en otras cosas, pero finalmente es un entrenamiento para que los ámbitos de nosotros no nos gobiernen y que nosotros seamos Mm, capaces de entender nuestros ámbitos y nosotros los mantengamos en equilibrio. muy bueno el punto que estás trayendo. Cuando hablamos de entrenar la mente y de meditar, la palabra control no es muy precisa porque implica una cierta coerción, ¿vale? Ujú, Y si te peleas con tu mente, sabemos quién pierde. Si uno pelea con su mente, uno pierde. Entonces, entrenar la mente no es lo mismo que controlar la mente. ¿Qué es lo que hacemos? Con mindfulness nos hacemos conscientes de qué está haciendo mi cuerpo y qué está haciendo mi mente en vez de hacerlo en piloto automático. La conciencia te da la libertad de elegir. Si uno no es consciente, no es libre. Es así de simple. Si me hago consciente de cuáles son los patrones habituales de mi mente y de mi cuerpo, puedo luego decir, ok, cuáles son los patrones que quiero nutrir y cuáles son los que ujú, quiero desnutrir. ¿Vale? Entonces, junto con ese autoconocimiento, luego con los estados mentales y emocionales sufrientes, lo que hago es no alimentarlos innecesariamente. ¿Sí? Por ejemplo, eh, esto no es personal, pero yo, digo porque eres periodista, pero yo decidí no ver tele, ¿no? Hace un tiempo, y sobre todo no ver tele en la noche y no ver noticias en la noche. Igual tengo mi tiempo de escuchar noticias en el día, pero ya no es en la noche, porque me di cuenta que no quiero alimentar una mente ansiosa en la noche, no quiero meditar en la ansiedad, ¿no? Y lo hice bastante por algunos años, estaba muy pegado con las noticias y decidí como cortar ese entrenamiento. ujú, Entonces, regular hacia abajo la ansiedad, regular hacia abajo la mente vengativa o la mente iracunda o la mente prejuiciosa está genial. Y luego el tercer paso, primero conciencia, segundo, qué hacer con los estados sufrientes, que es irlos desnutriendo o no alimentando. Y tercero, nutrir intencionalmente los estados de la mente que pueden traer beneficio a mí y a los otros. Y ahí es muy importante el amor, el deseo que los seres sean felices, y la compasión, el deseo que los seres estén libres del sufrimiento. mm. Y Y está ahí, es lo mismo que una huerta. Uso mucho la metáfora de la huerta. En una huerta, tú ves qué plantitas quieres ir sacando, le llamamos entre comillas maleza, cuáles otras quieres que crezcan y vas abonando, vas regando. Y nuestro cerebro es neuroplástico, tal como es plástico una huerta que puede ir cambiando de acuerdo a lo que vaya sembrando. Pero ¿qué es lo que nos pasa a los seres humanos? Que sembramos cebolla y queremos cosechar manzanas, po. Ese es el problema con los seres humanos. Ujú. Uno dice, una persona puede sufrir de una mente muy iracunda, pero luego si ve a la persona cuáles son los temas que rondan en su mente en lo cotidiano, va a ver que muy probablemente lo que hace lo cotidiano alimenta un estado mental sufriente. Entonces, la toma de conciencia me lleva a decir, ok, ¿qué es lo que quiero entrenar intencionalmente? Y creo que, aunque la autocompasión está muy bien, es decir, yo puedo decir, quiero entrenar mi mente porque yo quiero estar mejor, creo que una motivación más potente aún es, yo quiero entrenar mi mente porque los demás tienen que lidiar con mi mente también, ¿sí? O sea, Lo entiendo, ¿por claro. qué? ¿Por qué te digo esto? Porque a los seres humanos muchas veces nos motiva más, y piénsalo con respecto a tu hijo, por ejemplo, a veces te motiva más hacer algo porque va a ser bueno para ellos que porque va a ser bueno para Sí, ti, ¿no? total, Porque, sí. porque estamos cableados así. A los Mm, seres humanos nos da placer generar bienestar en un otro. Por eso se dice que la compasión genera un warm glow, un brillo cálido, una satisfacción, efectivamente. mm. Entonces, cuando medito, por ejemplo, en lo cotidiano, me tomo un momento de decir que esta práctica que voy a hacer, que me ayuda a generar una mente que pueda ayudar a nutrir la vida de otros. Y pienso en mis pacientes, en mis alumnos, en mis amigos y amigas, en la gente con quien interactúo en redes. Y cada vez que estoy, por ejemplo, en redes,
trato de escribir o de estar de una manera que pueda contribuir al bienestar de los seres. Eso sí es bueno para otros, pero a ti te hace muy bien, a uno le hace muy bien que la mente esté más habitando el cómo puedo ser un aporte para otros. Porque si estoy, ¿cómo puedo ganar yo? ¿Cómo puedo vencer yo? ¿Cómo me pueden envidiar más los demás? Eso es vivir en una prisión. Eso se le llama la prisión del ego, ¿cierto? Entonces, por eso el Dalai Lama, que es un tipo muy, muy sabio, dice, uno tiene que ser sabiamente egoísta, dice el Ujú, Dalai Lama. Ser sabiamente egoísta, porque cuando uno es torpemente egoísta, uno dice, yo quiero más, todo para mí, yo quiero ganar en todo, pero eso te hace miserable al fin y al cabo. Y ujú, además hace que los demás no te cuiden tanto, porque claro, eres un bodrio, ¿no? Como ser humano, ujú. realmente, ¿no? Pero cuando tu mente está más inclinada a estar como pensando, cómo puedo ayudar de alguna manera? ¿Cómo puedo servir de alguna manera? Tu mente está mejor. Tu mente está Entonces eso mejor es ser y los sabiamente demás, egoísta. exacto, claro, Real. y los demás en general te van a desear bien. Mm. Si es que tu mente está inclinada hacia el altruismo, muy naturalmente los demás van a querer que te vaya bien, te van a querer apoyar, porque es para beneficio de ellos, que estés bien. Mm. Y una cosa me llama la atención respecto cuando uno habla de meditación o de mindfulness, eh, que yo he meditado súper poco, lo he hecho súper pocas veces, de hecho, pues puedo confesarlo acá ya, un par de veces hice meditación y todo me aburrí, ¿eh? Eh, Porque decía, oye, pero puro respeto, porque yo hago yoga y me gusta el yoga y todo, pero decía la meditación pasada 20 minutos respira, encontraba que era súper aburrido, entonces no lo seguía haciendo. Mm, ujú, Y después viendo, y justo también mucho con este programa que estamos haciendo, me he encontrado que la meditación, yo siempre pensé, la meditación no puede ser esta huevada que me encontré en YouTube, que me hacen mm, respirar y que no sé qué, y no. Pero después me he ido encontrando y he ido entendiendo que en la simplicidad de la respiración está una de las claves de la meditación. Y que efectivamente algo tan básico como trabajar la respiración, efectivamente es eso, trabajo en la respiración, la base de la meditación y lo que provoca ciertos estados para obtener ciertos cambios en uno. ¿Me mm, entendiste? mm. Sí, te entendí, te Ya. entendí. Mira, lo que te pasa a ti con la meditación es algo profundamente normal para una mente que vive al nivel de estimulación en la cual vive tu mente, que es parecida probablemente a la mayoría de las mentes, que Ujú, estamos sobresaturados de estímulo. Entonces, para hacerte una analogía, eh, por ejemplo, si tú tomas Coca-Cola todo el día, todos los días, ¿vale? ujú, Tomarte un jugo de durazno, ¿sí? Que es dulce, te va a parecer súper desabrido y fome, ¿cierto? Es porque tu mente está tan acostumbrada a estar tan rodeada de zanahorias que están mordiendo de un lado para otro, ta, 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 sin darte cuenta de la ansiedad basal que eso genera y por tanto una cierta dificultad de estar en paz, ¿no? En algún momento. Es como, en un sentido, es como conectar con la respiración y con el momento presente en un sentido es como hacer una desintoxicación, ¿no? De la ujú. cantidad de estímulos que pueblan la mente todo el tiempo. Y lo que va pasando es cuando vas disminuyendo o tienes ratos en el día en que disminuyes la cantidad de estímulos que recibes, también te vas volviendo a ser sensible. Entonces, si dejas la Coca-Cola un tiempo, luego, cuando la pruebas de nuevo, la encuentras súper dulce, de hecho intolerablemente dulce, ¿no? Y puedes encontrar el placer del dulzor en estímulos menos estridentes y burdos. Y puedes encontrar que hay muchas cosas interesantes que te estás perdiendo porque tu mente está tomada de cosas que hacen mucho ruido. Entonces, lo que hace la meditación es, yo lo veo como bajar los umbrales de asombro y poder Ujú. ver el brote de una flor, por ejemplo, o poder realmente estar presente con alguien sin tener que estar mirando el teléfono cada 2 minutos. Poder estar ahí con lo que está ocurriendo.
en vez de estar ahí físicamente, pero que tu mente esté en cualquier otra parte del mundo, ¿vale? ¿Qué es lo que nos pasa? Fíjate en una reunión social cuánto la gente está scrolling su teléfono Sí, sin sí. estar realmente ahí. ¿Es por qué? Porque hemos entrenado, hemos meditado en una mente ansiosa, que está siempre corriendo detrás de nuevos estímulos y siempre está aburrida. De hecho, si es que eso nos llevara a la felicidad, fantástico, corramos detrás de los estímulos, pero ¿estamos más felices realmente? De hecho, lo que ha mostrado, por ejemplo, que Eso, ajá, hay una correlación entre uso de redes y depresión. sí, po. O sea, no nos hace más Sí, felices yo creo ver que, más. y volviendo, y la respiración, más allá de distintas técnicas de meditación, Mm. la respiración es como Vale, voy a ir, voy a ir. es la columna vertebral de la técnica meditativa, Mira, ya sea cual sea, no, ¿no? no, no. La respiración es un objeto posible en el cual descansar la atención focalizadamente, Ya, pero no es el único. De hecho, en distintas tradiciones, a veces se usa un punto de un color o a veces la llama una vela, ¿sí? O, por ejemplo, la sensación del cuerpo, la postura, etcétera. La respiración es bastante universal y se usa bastante. ¿Por qué? Uno, porque está siempre contigo. Si no está contigo, anda al médico porque algo grave te pasó. voy a no Entonces, la alcanzaste al respiración siempre médico. está y la respiración está siempre en el presente, ¿cierto? Si se te queda en el pasado o en el futuro, lo jodiste también. Entonces, está siempre en el presente y es un estímulo, a propósito de lo que decías antes, es un estímulo bastante neutro. Casi nadie está obsesionado con su respiración y aferrado porque es tan rica la respiración, y casi Claro, nadie tiene como una gran aversión a su respiración, claro. ¿sí? Entonces, la respiración es un estímulo que tiene un tono hedónico, decimos, es decir, un tono hedónico más o menos neutro, que no es ni muy placentero ni muy displacentero, por lo tanto, es un muy buen objeto para afinar mi mente en su capacidad concentrativa. Para eso es Ya. la respiración. Para afinar, es como afilar el cuchillo, ¿sí? O afilar una sierra para después ponerla a trabajar. La concentración no es un fin en sí mismo, sino que abre la posibilidad de entrenar el instrumento, que es la capacidad de discernimiento y de claridad de tu mente, para luego investigar los fenómenos y cultivar las disposiciones que quieres entrenar, Es que eso es ¿vale? Entonces, por interesante, eso hay... porque Mm, meditar y concentrarse en la respiración no es el fin en sí mismo, sino que es entrenar esa concentración para otras cosas de la vida más complejas, me exacto, imagino yo. tal cual, tal cual. Bueno, de hecho, te recuerdo que meditación significa entrenar la mente y uno puede Ujú. entrenar miles de cosas, realmente. Uno puede entrenar la concentración, uno puede entrenar el amor, la compasión, la ecuanimidad, uno puede entrenar la visión profunda, que es vipassana, etc. Meditación es amplio, por eso no te quedes que la meditación es la respiración, no lo es. La atención en la respiración es un tipo de meditación que te permite afinar tu capacidad concentrativa. Eso Pero si la sería genial para meditación, poder... claro, pero si la meditación, sea con el medio que sea, es entrenar la conciencia y la concentración, podríamos. No, No es, no, no, mira, meditar es entrenar algo en tu mente. Una de las ya, cosas que puedes entrenar en tu mente es la concentración, ¿me entiendes? Entonces no hay que equiparar concentración con meditación. Por ejemplo, si hacemos una práctica juntos de bondad amorosa, donde imaginamos, por ejemplo, enviar deseos de felicidad, de bienestar a tus seres queridos, después a las personas neutras, luego a la gente con quien trabajas, luego a todos los seres, no estamos con el foco en la respiración, pero sin embargo estamos cultivando o entrenando algo, es decir, estamos haciendo una meditación en la bondad amorosa, mm, ¿vale? Uno, ¿vale? Entonces meditación es entrenar o familiarizar la mente con una actitud constructiva. Entonces, siempre el comienzo, no siempre, pero casi siempre, se comienza con la observación de la respiración por su simpleza, y puede ser partir con 3 minutos, con 5 minutos, no tiene por qué ser una hora, y a la gente que esté viendo y le interese comenzar a explorar eso, puede ir a mi página, que es cultivarlamente.com, en la parte de recursos, hay meditaciones guiadas que pueden ir explorando. Entonces, puedes partir por ahí y luego ir entrenando estas distintas disposiciones constructivas de la mente.
ya sea investigar la experiencia, por ejemplo, la pregunta súper profunda, que es, ¿qué soy yo? ¿Qué es la mente? ¿Qué es la realidad? Es algo que se puede investigar a través de la práctica meditativa, pero requiere una mente entrenada en poder seguir una investigación. Eso es imposible si la mente es un mono que salta de rama en rama a cada rato. Por eso se necesita tener una dosis de capacidad concentrativa para poder desarrollar otro tipo de prácticas. Por eso usualmente vas a ver que se empieza por ahí. Y eso, a ver, Gonzalo, y ya el tiempo pasa, estaba mirando el reloj aquí, pero una cosa, tú, ¿cuántos años llevas meditando? Eh, Empecé el 99, así que unos 20, Veintitantos, no sé, 22, no sé tomar. Ya, 22 más o menos, sí, ya, pero te lo pregunto, 22. ya, 22 años meditando, en ese sentido, el hábito de la meditación ha implicado, como en tu caso, que hoy día logras muchas más cosas que antes, meditas mejor que antes, produce el mismo efecto en ti que hace 25 años, que es un efecto constante, pero que te mantiene equilibrado, o la meditación también es un camino como de superación, en la propia Mm, meditación me refiero. Es decir, porque siempre dice que hay ujú. algunos maestros que meditan increíble y otros, entonces no sé si efectivamente el propio camino de meditación también tiene una, una escala como ascendente o es parte más bien de un hábito que es regular y que es más bien equilibrante de la vida y no un desafío como en Ujú, sí mismo, ¿cachai? claro. Ups. Pues debido a que la meditación puede significar tantas cosas diferentes, también se puede ver de distintas maneras. Uno puede tomar la práctica de meditación como una práctica cotidiana de autocuidado, ¿cierto? Para estar un Ujú, poco más equilibrado, para estar menos reactivo, para estar más presente, ya sea con tus pacientes, con tus hijos, con la vida, etcétera. Y puede ayudarte con las fluctuaciones naturales de la vida, con los cambios de ánimo, te puede ayudar a enfrentar con mayor resiliencia los embates de la vida, las pérdidas, los fines de relación, etcétera. Y eso ujú. está genial. Eh, y luego, si tú te dedicas más profundamente a la práctica, naturalmente se puede ir desarrollando ciertas capacidades de tu mente, corazón, que trascienden lo habitual, ¿no? O lo común. Capacidad concentrativa cada vez más profunda, por ejemplo, personas que se dedican profundamente a la meditación pueden sostener, por ejemplo, 4 horas su mente sin distracción de un objeto que eligen, ¿no? Ya sea la respiración, mantenerse ahí, por ejemplo. Eh, Personas pueden desarrollar capacidades bien increíbles a través de la práctica meditativa. No digo que esos sean mis logros porque no son mis logros. Yo soy un meditador bastante regular que trato de mantener una práctica cotidiana con mis idas y con mis vueltas, pero está bastante ahí. Y siento que me ayuda a relacionarme más sanamente con mi estado Ujú. interno y con mi relación con los demás. Ahora, creo que es bien importante como no caer en el materialismo espiritual, Ya. que es como, ok, voy a lograr tantas cosas porque soy meditador o adoptar un ego meditador. Eso es una estupidez, digamos, o sea, caer en eso, porque para eso mejor me quedo, no sé, coleccionando cosas o lo que sea, pero llevar esta mente competitiva, orgullosa o envidiosa al ámbito de quién medita mejor o quién llegó a no sé a dónde, me parece que no es el punto para nada, ¿no? Entonces, eh, claro, podemos hablar de esto porque me parece súper interesante difundir la posibilidad que tenemos los seres humanos de entrenar nuestra mente. Pero no estoy acá porque sea ni un gurú, ni un maestro, ni un sabio, ni nada. Digo, yo me practico hace un tiempo y me estoy tratando de cocinar un poco y poder madurar un poco como ser humano y llegar a ser un ser humano decente, ¿no? En esta vida, sí se puede, ¿no? Entonces creo que mantener una perspectiva no de logro, éxito, de escalafones o de top 10 de la meditación, me parece que está bueno no caer en eso, Y porque ya siempre, tenemos tanto. y el tema del hábito me gusta, siempre, ¿es frecuente que te delata meditar? ¿Y que tengas que superar como esa lata inicial? ¿O es A algo que mí, sí? por supuesto,
Por supuesto, hay, hay momentos, épocas de mucha inspiración, ¿no? Y dedicación, y hay otras épocas más difíciles, ¿no? De conectar con la práctica, porque es algo que te hace muy bien, pero que no necesariamente es entretenido, como tú decías, es Mm, trabajo. O sea, es muy análogo, por ejemplo, ir al gimnasio, ejercitar tu cuerpo. Sabes que te hace bien, incluso te puede dar placer el hacerlo y terminar la sesión porque tienes el rush de endorfinas, te sientes como bien, alineado con un valor que es el cuidado, etcétera. Pero eso no significa que sea fácil tomar la decisión de agarrar y ir al gimnasio, efectivamente. A veces te dan ganas de quedarte echado, simplemente, ¿no? Y a mí me pasa eso también, a veces. Pero sí me ha pasado en estos 20 años que he seguido como más cerca de la motivación de entrenarme que en soltar del todo el camino. Pero hay que traer bastante autocompasión, hacia si yo fuese autocrítico al respecto, ya hubiera dejado hace rato, porque he visto mucho de lo que puede ser un buen meditador. Simplemente estoy tratando de entrenar un poco mi mente en mi beneficio y de los que me tienen que tolerar en esta vida. Y para la gente que no ha meditado, que quiere empezar a meditar, eh, ¿cuánto rato hay que meditar al día y cuánto tiempo hay que meditar para que uno, es súper utilitaria la pregunta, lo sé, pero todo el mundo se la va a estar haciendo? Tengo que meditar media hora, 5 minutos, tengo que meditar todos los días para de verdad sentir cierto, porque finalmente yo creo que la motivación también va a haber cuando uno va, note aunque sea pequeños cambios en uno. Ujú. Mira, por ejemplo, en mi trabajo como psicoterapeuta, cuando trabajo con pacientes que nunca han meditado, Ujú. usualmente les recomiendo hacer 5 minutos al día, idealmente 2 veces al día, quizás en la mañana y en la noche, 5 minutos con un audio que tengo ahí que es respiración de calma, que es una de las herramientas que usamos en terapia central de la compasión. Y muchos pacientes enganchan muy bien con esa práctica porque ven el beneficio incluso en 1 o 2 semanas de práctica, ya lo empiezan a ver que pueden adquirir una herramienta de autorregulación y de conexión con su presencia y de bajar, aunque sea por algunos momentos, de la mente de mono que te describía antes. ¿Mm? Eso puede ser muy, muy útil. Entonces, si alguien me preguntara por dónde partir por 5 minutos al día creo que puede ser algo muy bueno y de ahí ver, ¿no? Eh, y como les decía, si quieren meterse en la página y usar los materiales gratuitos, adelante para ello. Eh, Ahora, eh, eso no es el fin del camino, obviamente. O sea, por ejemplo, si tomamos la analogía de la música, uno puede aprender a hacer algunos acordes en el piano, ¿cierto? Ujú. Pero uno no se va a transformar en Keith Jarrett, ¿no? O en Mozart tocando 5 minutos al día, obviamente, ¿no? O sea que o uno puede leer algo de física, por ejemplo, pero no es lo mismo que dedicar la cantidad de horas que implica un pregrado, un posgrado, un doctorado en física, por ejemplo. Entonces, el cultivo de las capacidades de nuestra mente no es algo distinto. Mm. Obviamente que un poco puede ser de ayuda, pero uno no se va a volver un Buda meditando 5 minutos al día, naturalmente. Pero, pero está, pero está genial el hacerlo, porque si ya te ayuda, eso está muy bien. Y luego eso puede ser una apertura a distintas profundidades del camino que va a depender mucho de cada uno, ¿no? Em, entonces, yo diría, si tienes como motivación para esto, prueba, pero con una mente abierta, pero no pruebes un solo día, ¿no? Sino que, ok, por un par de semanas voy a meditar 5 minutos, 1 o 2 veces al día y voy a ver qué pasa con eso. Abrir esa curiosidad. ¿Sí? Dicen que el hábito se demora por lo menos 20 días. Hay unas prácticas de yoga y cosas que dicen 20 días, si no, no. Sí, Que es sí. como una... La ciencia al respecto es un poco dudosa, no es muy clara, pero sí creo que mantener por un par de semanas algo Claro. como que aumenta las posibilidades. De hecho, muchos de los programas seculares, es decir, no espirituales, sino que seculares de práctica de meditación, como el programa de reducción del estrés basado en mindfulness o el entrenamiento en el cultivo de la compasión, son de 8 semanas
¿sí? Son 8 semanas meditando, pasando por distintos temas de ¿Que son práctica. los cursos que tú Para haces? mucha gente, sí, sí, Ya. hago alguno de esos programas, ¿no? Ujú, Eh, para mucha gente, ese kick inicial, ese inicio en grupo, con buena instrucción, por 8 semanas, es un muy buen puntapié inicial para establecer un hábito de práctica más a largo plazo, ¿no? ujú. Porque como somos animales sociales, como decimos antes, el grupo nos ayuda, el tener instrucción clara nos ayuda, el sentirnos, tener como esa sensación de pertenencia y de seguridad social en un espacio de aprendizaje de algo constructivo es algo que nos ayuda bastante. Entonces, si eso está disponible y alguien quiere tomarlo, pues súper bien, pero también puede partir, aunque sea desde casa, con algunos audios, por ejemplo, en principio. Gonzalo, queremos agradecerte muchísimo que hayas estado conversando con nosotros aquí en Físicamente. Así que, bueno, yo creo que todos estos programas van sembrando distintas preguntas que uno de un tema lo va llevando a otro tema. Yo creo que ha sido súper Ujú. interesante. Cultivar la mente es la página web de Gonzalo para quienes quieran saber más acerca de toda esta terapia de la compasión y del mindfulness. Así que Gonzalo, no sé si quieres decir algo como para cerrar y para despedirnos. Mm, sí, bueno, primero simplemente agradecer la invitación de poder hablar de estos temas frikis, ¿no? En un contexto más amplio, que está buenísimo. Y luego compartir la idea de que no estamos viviendo en tiempos muy fáciles en lo externo, no estamos viviendo en tiempos bien movidos, ¿no? A Mm, nivel social, a nivel político, a nivel ecológico, estamos metidos en varios líos, los seres humanos y en particular los chilenos también. mm. Y en estos contextos es particularmente importante cuidar nuestra mente y entrenar nuestra mente en una dirección de la salud. Esto a nivel personal, pero también a nivel colectivo, porque la mente reactiva también piensa mucho en blanco y negro, fachos y comunistas, o sea, pensamos con poca sofisticación y muy tomados por la emoción, y si no tenemos conciencia, es muy fácil apretar el gatillo. Y los seres humanos tendemos a olvidarnos de las tragedias que hemos vivido, ¿no? Como sociedad, como países, y podemos estar replicando mentalidades totalitarias o de blanco y negro, donde el otro no es alguien con quien debatir argumentos, sino a quien ningunear, tratar O callar, de cancelar. doblegar, ¿no? Y, y entonces creo que es un gran aporte a la sociedad entrenar la mente. Y ojalá que estos temas no queden solamente en el ámbito individual, sino que también en educación, en salud. Y no sé, yo tengo la aspiración en algún momento de trabajar con los políticos en Chile en entrenamiento en empatía y compasión. Así que tú que eres influyente, a ver si me echa una mano con Yo eso, a ver soy si les influyente y no he entrenamos en logrado. empatía y compasión. Es terrible creer que uno es influyente pero no ha logrado nada. Eso es lo más terrible de todo. Mira, Pero ¿sabes qué? Monse, Sí que ajá. No, que no menosprecie el valor de los pequeños gestos, porque uno nunca sabe, el aleteo de la mariposa en un lugar del planeta puede generar un huracán en otra parte. yo solo tengo que creo que hay una cosa que a mí en lo personal me genera cierta compasión con el mundo cuando preparaba esta entrevista y todo, eh, que frente a la angustia que yo creo que sentimos muchos, con esto que Mm, escribes tú como tiempos convulsos en lo político, en lo social, en lo ecológico, a mí me ha hecho súper bien, por ejemplo, leer historias y mm, también mirar esto con la perspectiva de la historia y del tiempo para no creer que este es el único sensación de mm, apocalipsis que ha vivido el ser humano, ¿no? Y a mí eso, totalmente. curiosamente, me ha producido bastante más serenidad para no sentir que el mundo se va a acabar mañana, sino que Ujú. y eso, por ejemplo, lo comparto muy íntimamente. Ese ha sido como un recurso que me ha servido bastante para liberarme como de la angustia frente a que esto todo estamos al borde del abismo, ¿no? Mm, La perspectiva sí, histórica de las cosas. totalmente. A eso se puede entrenar también, le llamamos ecuanimidad, o tomar una perspectiva desde arriba, porque uno en lo cotidiano está tan aferrado a lo que Mm, desea o rechazando, que efectivamente uno puede tomar cierta perspectiva y ver
ver como el gran esquema de las cosas. Mm, Ahora, es cierto también que dentro del gran esquema de las cosas estamos enfrentando la crisis ecológica que es bien particular de esta época y que requiere un despertar colectivo como importante. Entonces, creo que es todo un arte, lo que acabas de nombrar, cómo mantenerse despierto y atento y con ganas de ayudar y no caer en la desesperación, en el agobio, en la angustia, porque la angustia y la sensación, ¿qué voy a poder hacer yo si no soy nadie?, le hace el juego a las crisis. ¿Mm? Eh, Así que es gracias cierto. por, bueno, por generar un espacio así, este Ya, espacio muchas gracias, Gonzalo, de verdad. Ha que es sido muy muy armonizante. Muchas entretenido. gracias. Así que también reiteramos la invitación a todos a visitar tu página, también a compartir este espacio de Físicamente. Esto va a quedar alojado en el feed, pero también lo pueden compartir a quienes están escuchándolo después desde mi feed con las personas que ustedes quieran mandárselo. Y les quiero contar que me voy a tomar 2 semanitas de vacaciones, entonces que este miércoles y el próximo no vamos a hacer programa, pero ya tenemos una lista de invitados también muy interesante para cuando volvamos ya en la primera semana de octubre con nuevamente estos capítulos de Físicamente. Así que Gonzalo, muchas gracias. Gracias, Monse. Un gusto conocerte. Que les vaya bien. Chao, chao. Chao, chao.